Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre la minería y estas empresas que han llegado al país, han extraído recursos, pero no han pagado los impuestos debidos. Para hablar del tema nos acompaña Mayra Eslava. Buenas noches, Mayra. Ella es académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y, bueno, especialista en la materia. Bienvenida. Y también nos acompaña Francisco López, maestro en desarrollo rural, quien escribió el libro El mineral o la vida. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Contralínea. Y bueno, para dar un poquito el contexto de las cosas, me gustaría comentarles que justamente en este informe que presenta la Auditoría Superior de la Federación cada año, en la revisión de la cuenta pública 2015, se descubre que hay 59 empresas mineras que presuntamente evadieron impuestos, entre ellas Grupo México, Cementos Zapasco, Cementos Moctezuma, la minera Cuxcatlán. Y bueno, esto se da en el marco de justamente una reforma que se hizo en 2015 para que las empresas que expropian las riquezas del país, pues no se fueran prácticamente limpias como lo estaban haciendo anteriormente. Francisco, me gustaría que nos comentaras qué opinas al respecto de que esté pasando esto cuando ya se supone que se llevaron a cabo las modificaciones pertinentes para que no exista esta desigualdad en el cobro de impuestos. Bueno, lo primero que creo que muestra el informe de la Auditoría Superior de la Federación es que el discurso de la reforma que para que pudieran entrar estas mineras resultó falso, porque el discurso era hay que abrir el campo para que se capitalice y podamos tener recursos para impulsar el desarrollo. Ya vemos, ya se sabía, ya había muchos estudios anteriores a este informe, pero que lo diga la Auditoría Superior de la Federación, que es el organismo encargado de ver cómo se aplican los dineros públicos, pues es importante, ¿no? Yo creo que es lo primero que marcaría. Lo segundo, y que está muy ligado con esto que acabo de decir, es que las reformas estructurales pues no han servido y creo que no van a servir para impulsar el desarrollo del país. Más bien es la oportunidad que se está brindando a empresas capitalistas, muchas de ellas extranjeras, pero en el caso de la minería, pues tenemos grandes grupos acá, como tú acabas de decir, Grupo México, entre ellos, ¿no? Grupo Peñoles, Grupo la de Carlos Slim, que son como las que también son muy importantes junto con otras, no están apoyando en esta parte. Y la tercera cosa que diría es, pues es hora de que el Estado tome medidas, ¿no? Para que no siga sucediendo ese saqueo del país. Podemos ver esto, creo que con la contraparte de esto que pasa en nuestro país, es lo que pasa en otros países de América Latina que ya está sucediendo, como el caso de San Salvador, que ha prohibido la minería, pero solo lo anoto. Mayra, ¿qué opinión tienes al respecto de que esté ocurriendo justamente esta evasión de impuestos en un sector que el Estado ha calificado como uno de los más productivos? Y sí, probablemente sí, porque las mineras obtienen grandes ganancias, pero es poco lo que se queda en el país. Sí, de hecho, si vemos los informes de la Cámara Minera, obviamente que va a decir que México es un productor, ¿no?, en ciertos minerales. Pero creo que también hablamos de otra cosa que es importante de esta evasión de impuestos de empresas que no son solamente de minerales, de minerales metálicos, sino también los no metálicos, por ejemplo, Apasco. Y la devastación ambiental que está trayendo, porque en el caso de Apasco, por ejemplo, los impuestos no están retribuyendo en parar la contaminación o en aliviar un poco el deterioro ambiental. Entonces, ahí se ve como el efecto de otro tipo de empresas que sí estamos preocupados por la extracción de oro, por la de plata, es verdad, no es que sea la mejor o menos peor, sino también las otras de los no minerales, no metálicos. Y bueno, Francisco estaba comentando el caso de San Salvador y tenemos entendido que
tú te has puesto como Sí. muy empeñosa me gustaría que nos Es que, explicaras ajá. un poquito de lo que hace o lo que pasa allá para equipararlo con lo que está pasando en México. Sí, lo que ocurre es que en toda América Latina, a partir de los 90, empieza a cambiarse y a reformarse todos los sectores, el sector minero, ¿no? O sea, en toda América Latina. O sea, hay estudios del Banco Mundial, de CEPAL, donde se están dando líneas de cómo se debería de actuar en minería, ¿no? O sea, qué es lo que hay que reformas poner y todo eso. Y también pues, tenemos esos organismos y también tenemos el Banco Mundial, donde el Banco Mundial se dedica a proteger las inversiones, ¿no?, de las empresas. El Banco Mundial tiene un panel de arbitraje o una parte de arbitraje para en caso de que una empresa que llega a tu país y tú no cumples con lo que ellos necesitan, lo sacas o pasa alguna cosa que su inversión no se puede llegar a hacer, entonces lo puedes demandar, lo mandas al Estado. Lo que pasó en República de El Salvador fue una cosa así, se demandó al Estado de República de El Salvador porque quitó una concesión minera, pero lo que estaba pasando en República de El Salvador es que si daba una concesión minera más o aceptaba otra concesión nueva, su sistema hídrico iba a colapsar. O sea, todo el sistema hídrico de todo el país, no solo de una región, sino todo. Entonces esta concesión, como pasa también aquí, la pide una empresa, después la da otra empresa más grande y así, ¿no?, una transnacional. Entonces cuando se la da a esa transnacional, el Estado dice, no, ya no te lo puedo renovar porque ya está a punto de colapsar, no te lo puedo renovar, y por eso se demanda al Estado de El Salvador. El litigio lleva más de 15 años. La inversión para llegar a esos litigios o a esos paneles de controversias, que es sobre todo sobre inversiones, pues lleva muchísimo dinero, ¿no? El Estado invierte muchísimo dinero en ello. Afortunadamente, República de El Salvador gana la demanda contra la empresa. Y entonces eso hace que también pues, República de El Salvador se plantee qué hacer, porque ya no puede dar otra concesión minera. Si da otra, a lo mejor no es esa empresa, pero a otra o renovarla, de todas maneras el sistema hídrico va a colapsar. Entonces, detiene todo eso, entonces está ya pensando justo en esto, de detener la explotación minera, ¿no? Porque ya se dieron cuenta de que no es que esté tan mal o no necesiten dinero, no necesiten inversión, sino que una gota más o una contaminación más, todo el sistema hídrico colapsa. Entonces también esa es la otra cosa, ¿no? Lo que a lo mejor la auditoría lo pone como en una parte de los impuestos que no se pagan, las evasiones fiscales, pero también el deterioro ambiental que es evidente. O sea, ¿y quién está pagando ese deterioro ambiental? Claro, y bueno, en este aspecto económico del que estamos hablando, también habría que tomar en cuenta que esta evasión de impuestos impacta justamente en pues proteger al ambiente, asignar recursos para la infraestructura de las comunidades a donde están llegando estas empresas y bueno, aparentemente son pocas las acciones que se toman en contra de quienes están incumpliendo las leyes que justamente hacen los legisladores para que haya un bienestar económico y social. Vamos a hacer un corte y regresamos a seguir hablando con nuestros expertos sobre minería y lo que está dejando en México. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando sobre lo que hace la minería en México y también lo que no hace, que es el pago de impuestos, según ha documentado la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, estamos con expertos en la materia, Francisco López Bárcenas, que me gustaría que nos comentaras. Tú has documentado muy bien todo este transcurrir de la industria minera y el extractivismo que prácticamente ha tenido un impacto social, ambiental y económico muy fuerte y bueno, que se equipara justamente con lo que pasó en la colonia, ¿no? En donde había saqueo, explotación, muertes. Sí, bueno, mira, antes que eso, creo que para ilustrar un poco lo que nos está diciendo la Auditoría Superior de la Federación, conviene recordar que nuestra Constitución todavía en sus disposiciones vigentes, a pesar de las reformas que ha tenido, establece que los recursos naturales
los debe utilizar, los debe impulsar su uso el Estado y solo excepcionalmente los particulares. No se está haciendo eso con la minería y no se está haciendo con otros recursos como el agua, como los bosques, no se está haciendo. Dice también que se deben usar de manera que distribuyan la riqueza del país. Dice también que se deben usar de tal manera que no deteriore el ambiente. Entonces, todo esto que nos dice la Auditoría Superior de la Federación, aunque ella no lo dice expresamente, nos está demostrando que se está violando la Constitución. Yo creo que eso es importante también que se vea. Ahora, te decías en el primer bloque, pareciera que la industria minera tiene una importancia muy fuerte dentro de la economía. Sí, la tiene. Es el cuarto, ¿no? Es el cuarto. Después de que en los 70 llegó a ser como el 65. Es el cuarto. Es el cuarto favorito para... Del Producto Interno Bruto. O sea, es el que más ingresos tiene dentro de la economía, aporta. Sí, pero eso no quiere decir que el país sea rico, porque como bien dice Mayra también, ese dinero pues no va a dar a las arcas del país, va a dar a las arcas de los que están explotando la minería, los mineros pues, de las empresas mineras. ¿No? Y si a eso le llevas que lo que pagan es un mínimo, pues lo que queda como ganancia, digámoslo así, para que se impulse el desarrollo del país es nada. Yo creo que ese es el esquema que se tiene que revisar. Porque los efectos secundarios que está teniendo, primero ya no digamos los trabajadores que están ahí, las condiciones laborales de los trabajadores, los peligros que pasan, recordemos pasta de concho, nada más por mencionar un caso emblemático, pero hay muchísimos accidentes, ¿no? Luego viene el asunto de la lixiviación y pues se sabe que a través de la historia de cantidad de bateas con químicos que se han reventado por X cosas, se han reventado en Oaxaca, se han reventado en Durango, se han reventado en Sonora, en Coahuila, y pues son químicos que van a contaminar las tierras. Justamente como Grupo México, ¿no? Que es uno de los que se encuentran en la lista de las 50 presuntas evasoras y vemos todo lo que ha hecho esta gran empresa. Bacanuchi, Sonora. El río. El derrame que hubo, que ya estuvimos también hablando aquí en este programa de las consecuencias que dejó, ¿no? En el río, pero también las afectaciones que hubo en la población y justamente también pasta de conchos, ¿no? Sí, y ahora, aún cuando no sucedieran estos accidentes, de todos modos son químicos, ¿no? Que contaminan. ¿A dónde van esos? ¿Dónde están los depósitos de químicos? Nadie sabe. Yo no conozco un depósito de químicos donde diga, bueno, ya terminamos de usarlo, ¿dónde lo vamos a depositar? Pues parece que no los hay. O sea que los avientan a donde pueden. No hay una vigilancia estricta por parte de las autoridades que tendrían que procurar un ambiente. Ojalá y me equivocara, pero no las conozco. Hay más, dice la ley agraria, y dice también la ley de residuos peligrosos, que los responsables de la contaminación no son los que contaminan, sino los que rentan las tierras. Entonces, un ejido que rentó sus tierras, pues a él, si se hiciera una investigación, a él lo van a culpar de que sus tierras estén contaminadas. Eso es terrible. Espantoso, porque no les va a alcanzar lo que les estén dando de rentas para poder remediar esa situación. Entonces, los pasivos ambientales es una cosa que el informe no se ocupa, pero que debería ocuparse porque alguien tiene que pagar eso. Hasta ahorita lo estamos pagando los mexicanos todos. Y eso las empresas no dicen nada.
Claro. ¿no? Esa es una cosa. Las condiciones laborales de los trabajadores creo que deberían pues también revisarse, porque entonces si uno va acumulando esto, las cifras que hay de los informes de la productividad de la minería, pues serían otras, ¿no? Justamente también hay un punto en otra auditoría de este informe presentado en febrero de este año, en donde se habla de la ley de derechos y del pago de concesiones, sí. Mayra. Es como de risa un poco lo que están pagando por hectárea las mineras y bueno, las oportunidades que tienen para ser pues prácticamente poseedores de la tierra hasta por 100 años, ¿no? Uh-huh. Sí, es una cosa recible, ¿no? ¿Cuánto se paga por la concesión? Y además todas las facilidades que tiene, que les da el mismo sector minero, ¿no? El fondo minero también te ayuda a ti como empresario minero a que, bueno, si tú necesitas hacer un estudio, ellos te facilitan los laboratorios, los expertos, un perito, etc., ¿no? Para que tú, empresario, puedas saber cuál es la calidad del mineral, dónde está, cómo ubicarlo, entonces, y se está pagando también, ¿no? Porque es una forma de apoyar a los inversores mineros. Claro, y además esta prórroga que hay para uh-huh. las concesiones, ahora tengo entendido que se pueden circular de alguna manera. Uh-huh. Sí, o sea, sí, ¿cómo es este procedimiento? Las concesiones, bueno, es nuestro país, que es uno de los, a nivel de América Latina, son los que dan más años para las concesiones, ¿no? 50, se pueden prorrogar por otros 50 años más. Pero también, bueno, antes las reformas que ha habido en la ley no se permitían ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que tú la compraras, la vendieras, ¿no? Ahora sí se puede hacer porque está permitido, ¿no? En la ley y en el reglamento minero te dice que se puede hacer, ¿no? Que tú la puedes vender, ceder, traspasar. Transmitir, etc. Entonces, ¿por qué? Porque hubo esas reformas a la ley que no se ven, ¿no? O sea, la ley minera es del 92, pero las reformas que se han estado haciendo de poquito en poquito, son las que casi uno no revisa, ¿no? Y no se ven tampoco. Esto del fondo minero, por ejemplo, que te digo, tampoco se ve, ¿no? Eso de que ahora se supone que te van a ayudar hasta hacer los estudios. Pues ya no necesitas nada más, ¿no? Ya tienes todo ahí. Pero sí se puede hacer porque está en la ley y está en el reglamento también. ¿Y qué consecuencias tiene esto de que ya se permita hacer esto de traspasar las concesiones? Es decir, ¿se podrían evadir todavía más responsabilidades? Sí, muchísimas. Porque, por ejemplo, desde cuando fue lo del libro que revisábamos los datos, ya había concesiones, ahí todavía no estaba la ley reformada, pero ya había concesiones que se cedían, ¿no? O sea, tú veías la tarjeta informativa y entonces se veía cómo se cedía, un particular cedía a una empresa. Yo lo que decía en ese momento cuando sacamos el libro es que era irregular, que no por menospreciar a nadie, sino porque yo los datos que había leído es que había mujeres que sacaban, por ejemplo, una mamá y después la hija sacaban una concesión y a los meses se la cedían a una empresa. Así decía, cesión de derechos, no decía nada más, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo llega uno? Yo, por ejemplo, que puedo ser que estudie, pero no sé cómo hacer el análisis, cómo buscar el mineral, de qué calidad es, nada de eso. Pero ellas en un lapso rápido, y a los meses, la cedían a una empresa. Entonces eso, pues, obviamente se prestaba a muchas cuestiones, ¿no? Están hombres o están sacando concesiones para una empresa. ¿Qué está pasando aquí? Pero ahora, como se puede hacer, entonces puede ser cualquiera, ¿no? Y ese cualquiera también tendríamos que ver, o sea, para buscar también información al rato va a ser más difícil, porque tendríamos que ver quién es ese que está sacando la concesión, ¿no? ¿A qué se dedica? En realidad, ¿se va a dedicar solo a sacar concesiones y después venderlas, especular con ellas? Entonces ahora va a ser también otro negocio. No solo quien especula, las grandes empresas que te especulan diciendo, ay, tengo tantas concesiones, sino también quién las está vendiendo y dónde las está vendiendo. Entonces, cualquiera puede ya ir a cualquier lugar y decir, además, yo necesito, yo quiero ser inversor minero y no tengo dinero para hacer un estudio, entonces el fondo minero me va a ayudar a hacer los análisis y yo ya puedo decir, bueno, yo particular puedo. Si uno revisa los datos, de esos datos que nosotros revisábamos, había muchísimos particulares que tenían concesiones y no una concesión, tenían 3, 4, 5, 20 concesiones, no en un estado, en muchos estados. Ahorita eso seguramente va a detonar más. Porque eso pasaba en el 2000, o sea, el estudio que nosotros hicimos desde 2000 a 2010, y ya había privados.
sacando concesiones. No explotando, Ujú. sacando concesiones. Y bueno, eso se presta a muchas situaciones. Se presta muchísimas cosas, ¿no? Porque entonces no tiene que ser la empresa, sino va a ser el particular. Entonces, ¿a quién, en caso de daño ambiental, a quién se va a demandar? ¿A la empresa? ¿Al primero que sacó la concesión, al que la cedió, el que la compró, el que se quedó con él? ¿Quién? Entonces eso va a ser también otro tipo de negocio que se va a empezar a dar, Claro. que no estamos viendo. Vamos a hacer un corte y seguimos platicando de esto que está dejando la industria minera en México y también lo que no ha dejado y debería de estar haciendo. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando sobre el paso a la minería en México y esta falta de cumplimiento de responsabilidades que ha documentado la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la Cuenta Pública 2015, en donde prácticamente evidencia que hay 59 empresas presuntas evasoras de impuestos, en donde están las empresas mineras, que ustedes pueden consultar ampliamente en la página de Contralínea, que no han pagado los impuestos a los que están obligados y que también son las empresas que pertenecen a los hombres más ricos del país. Esto parece como algo ilógico, como todo lo que hemos venido comentando. A ver, si es una industria que deja a su paso pasivos ambientales significantes, que genera conflictos sociales, más o menos en el país hay documentados unos 37 conflictos sociales en todo el país, del norte al sur, que no se pagan impuestos, que no respetan las leyes. Francisco López Bárcenas, entonces, ¿a qué responde la industria minera en México? Bueno, ya la compañera Mayra ya anotaba algunas cosas. Yo diría que también es importante el negocio de la minería, no solo cuando se extrae el mineral de la tierra, sino el simple hecho de tener una concesión, y por eso el tráfico de ellas, es que les permite, cuando ya tienen un documento que ampara un derecho para poder explotar el mineral, les permite presentarlo como su parte de su patrimonio activo como empresa para los créditos internacionales. O sea, dicho de otra manera, los recursos de la nación están sirviendo para que algunas empresas privadas, por el solo hecho de tener un documento que les da el gobierno, se aprovechen de él. Especulan totalmente. Y lo que preguntabas, eso a ellas les cuesta entre 11 pesos semestrales por hectárea y hasta 124. Es decir, nada. Es lo que un ciudadano en el Distrito Federal paga de transporte por un día, seguramente. Eso es lo que paga. Y bueno, es importante aquí señalar lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, que en el pago de derechos, que es esta situación de la que estamos hablando, las empresas dejan apenas el 1.3% de todo lo que ellas obtienen por la extracción de cemento, oro, plata, platino, zinc, cobre, en fin, es como una voracidad la que estamos viendo. Pero bueno, Mayra, me gustaría... Y eso no son todas las ganancias, porque las ganancias que tienen con la especulación, que es el otro aspecto en las bolsas de valores, eso no lo está contando la Auditoría Superior de la Federación. Claro. O sea, es un negocio grande. Es el negocio por la extracción, por la especulación, porque no pagan impuestos, por los créditos. Mayra, ¿qué nos podrías comentar? Yo diría que finalmente también tiene que ver con que son bienes de la nación, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo tal cual. O sea, son concesiones, es un permiso que le entrega el Estado, pero son bienes de todos nosotros, ¿no? Y ellos están especulando como si fueran de ellos. Eso también yo creo que hay que ponerlo tal cual, porque no son de los empresarios, no son de las mineras, son de todos nosotros y no estamos ganando nada.
Ahí me gustaría que nos comentaran si hay algún tipo de propuesta, porque, bueno, vemos que hay cierto movimiento social, ¿no? Que hay grupos que se están defendiendo, que están prácticamente impidiendo que lleguen las mineras a las comunidades porque temen que se acaben los recursos hídricos, porque no quieren que afecten sus bosques, en fin, pero se queda desafortunadamente en las comunidades llevando batallas de años y bueno, a veces les favorece y a veces no la ley. ¿Qué se podría hacer para atenuar todo esto? Mira, yo creo que una de las cosas que también hay que decir es que la vida actual sin minerales pues no sería posible. Mucha de nuestra vida, gran parte de nuestra vida está sustentada en el uso de los minerales, desde un machete de un campesino hasta la computadora de alguien, ¿no? Pasando por muchas otras cosas. O sea, no se trata de prohibir la minería. Yo no comparto esa idea de prohibir. Se trata de ver cómo hacemos un uso racional de los minerales, de tal manera que ese uso racional nos lleve a ver cuál es la forma de extraer, de usar ese mineral y en todo caso, cuánto mineral necesitamos. Dicho así, suena así como pues qué fácil, ¿no? No, pero dicho así también cuestiona mucho el modelo extractivo actual. Y creo que eso es lo que hay que mirar, porque lo que hizo San Salvador, que estábamos viendo, pues en realidad no prohibió la minería, porque ya hay concesiones que van a seguir explotando. Esa no las va, pero sí ya cambió el modelo, o ya se esperaría que con la prohibición de aquí para adelante cambie el modelo. Ojalá y venga acompañado de otras medidas que sí resuelvan el problema hídrico, que sí resuelvan el problema ambiental, que sí resuelvan el problema social. Pero aquí tenemos primero eso, creo. Y después los movimientos que estamos viendo actualmente, como dices, muchos son movimientos de resistencia para que no los afecten tanto. Pero creo que hay también algunos otros tipos de movimientos que ya están haciendo propuestas de cómo modificar esta situación. Recuerdo que hubo, no sé cómo está actualmente, pero hace años había un gran movimiento nacional que lo que planteaba era modificar todas estas disposiciones legales de tal manera que pudiera haber más control sobre esta actividad. ¿Hay algún modelo que México podría seguir para mejorar las condiciones de esta industria? Bueno, no de la industria, sino de los impactos. De los impactos. No, pues todo el mundo está así. Recuerdo hace unos años, ¿no? En Francia estaban hablando de cuestiones en Australia, en India, en una cosa que fuimos a Francia. Y estaban las mismas condiciones, ¿no? O sea, están viendo más bien cambiar cómo o para qué usar la minería, ¿no? Para qué usar los minerales. No, es que no hay uno así. En América Latina sí tenemos otros ciertos modelos, pero van como por la misma línea, ¿no? Brasil también, que podemos decir que es el otro país. ¿Ecuador? Ecuador, no. Lo de Ecuador, lo que pasa en Ecuador es más bien un discurso, ¿no? Porque de hecho cuando Correa se iba a reelegir, una de las propuestas que salía es que una minería más sustentable, pero era la misma, nada más que cambiar con una contradicción, sí, ¿no? con cosas bonitas de, vamos a hacer más verdes, más esto que tenemos de economía verde, ¿no? Pero no es la misma, con las mismas bases extractivistas. Eso es lo que tenemos en América Latina, ¿no? En México pues que no hay como un modelo tal, pero lo que sí podemos ver es eso, las resistencias y cómo las resistencias se pueden ir ayudando de otros componentes, ¿no? Que es lo que no está pasando tampoco, que lo estamos viendo y que sí se puede verificar en algunas cosas de cómo también el dinero, los financiamientos también están llegando, o las empresas mineras también están llegando a asociarse y a pedir apoyo de las universidades, ¿no? Para hacer estudios, para saber qué tipo de mineral, para los estudios de impacto ambiental. Y también eso es ahí otro problema que tenemos. ¿Quién ayuda a las resistencias? O sea, ¿quién está de parte de los movimientos de resistencia? Si las universidades tienen que estar en una parte neutra, ¿o dónde tienen que estar? ¿No? Los financiamientos de CONACYT ahora también que tenemos. O sea, ¿hacia dónde se están yendo estos financiamientos que se supone que son para mejorar, para innovación, para el desarrollo? ¿Y hacia dónde se están viendo?
Pues vamos a seguir muy atentos a lo que está pasando con los recursos públicos que están invirtiéndose en todos estos proyectos mineros, también con los que no están pagando las empresas, y sobre los impactos que está dejando a su paso la minería en nuestro país. Estamos por concluir el programa. Francisco López Bárcenas, un último comentario. ¿Te gustaría hablarnos un poquito de este libro que nos regalaste y que, bueno, seguramente nos va a servir de mucho para nuestros trabajos? Bueno, mira, en realidad es una especie, es un libro sobre los regímenes de propiedad agraria en México. Está enfocado básicamente a explicar cómo funciona un ejido, una comunidad, derechos ejidales, derechos de los comuneros, y pone un énfasis, yo diría, importante en el asunto de lo que técnicamente llaman las modalidades de uso de la propiedad que puede imponer el Estado, que se han vuelto muy preocupantes a partir de las reformas para la extracción del petróleo, la ley de hidrocarburos, la ley de energía eléctrica, porque ahí hay sobre todo dos figuras que ojalá y otro día podamos hablar de ellas, pero es la ocupación temporal, ¿no? Y la servidumbre, de paso. Lo que yo digo en ese librito, que por cierto está en línea, es que esas figuras son inconstitucionales, anticonstitucionales, o sea que no hay que aplicarlas. Bien. Lo que digo es que en lugar de eso hay que seguir aplicando la ley agraria que las prohíbe, ¿no? Y explico por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la ley que regula ejidos, como es la ley agraria, no la ley de hidrocarburos. Muy bien, pues entonces, muy interesante, da para un programa claro más, sí. Y para seguir hablando de los derechos que tienen las comunidades así y los ejidos. Te agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros, y este es un espacio abierto para ti. Muchísimas gracias. Mayra, un último comentario. No, bueno, sí, atinarle a esas cosas, a la revisión de las leyes, de lo que nos puede ayudar, ¿no? Que es lo que venías comentando un poco de cómo la ley agraria puede parar ciertas cosas, porque las comunidades, sabiendo cómo usarla, pueden parar o detener ciertas cosas que se van a venir, ¿no? Entonces, hay cosas que ya son evidentes porque vienen otros problemas más fuertes también. Entonces, y bueno, las leyes hay que utilizarlas como herramientas. Como una herramienta, sí, una de las muchas herramientas que puede haber, ¿no? Agradezco mucho que hayas estado con nosotros, y bueno, también este es tu espacio. Gracias. Gracias a usted también por haberse puesto en línea con nosotros, como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego.